Acción. Bueno, Correcto. primeramente, buenas tardes. También queremos darle la bienvenida a este espacio a usted, maestro Cañas. Es un honor para Gracias. nosotros poder realizar esta entrevista y contar con su colaboración. El tema que estamos desarrollando es el del arte centroamericano en El Salvador en la década de los 90 hasta la actualidad. Para dar inicio a esta entrevista, tenemos como primera pregunta, ¿qué influencias pictóricas se encuentran presentes en su estilo y cómo lo definiría? Yo esencialmente, señorita Aileen, soy, digamos, pintor expresionista abstracto, tanto si es trabajo figurativo como que si es trabajo abstracto, perdóneme, he ocupado mal el término. Pintor expresionista, tanto abstracto como figurativo. Y abstractamente, sí me adscribo yo a una escuela quizás de expresionismo abstracto, americana, que es, digamos, a partir de los 50, que encuentra su apogeo en los Estados Unidos. Y sobre todo le podría decir que hay un americano que es influyente en mi visión de cómo pintar esta cosa, un par de ellos. Uno de ellos es William de Kooning y el otro señor es Jackson Pollock, pero no por su estilo de pintura indirecta, sino porque Pollock tiene conexión con el origen de su carrera, con el pintor muralista genio mexicano Sequeiros. Entonces, ese punto de contacto es importante para mí debido a lo que el muralismo proponía, y yo la primera parte de mi carrera y aún hoy mucha de mi obra tiene ese carácter muralista, incluso en mi particular afición al tipo de superficie, cómo yo preparo mi superficie y cómo hago que se vea la pintura. El tratamiento de la pintura en general son superficies mates, que son de alguna considerable textura, en ambas circunstancias, ya sea trabajo figurativo o trabajo abstracto. Pero no son las únicas influencias. Yo esencialmente tengo bastante influencia académica. He estudiado mucho la pintura del periodo barroco, de donde se extiende esa línea de contacto que yo le hablaba hasta Siqueiros. Entonces, Siqueiros profesaba y compartía mucho de la afición, por ejemplo, de la pintura de Velázquez. Y, y yo esencialmente soy bastante velasqueño, mire. En cierto tipo de trabajo me gusta ese tipo de pintura, esa afición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa pintura caoba, grisón? Pero he tratado en alguna medida yo de poder matizar ambas cuestiones, y mi carrera ha sido un caminar de dos cosas que se encuentran opuestas en su concepción, pero en su concepción práctica, es decir, mi punto de vista como artista, mi práctica como artista, cuando yo comenzaba no encontraba más que un punto de vista teórico que las unía, y a lo largo del tiempo yo he podido crear como, digamos, los vínculos en mi forma de pintar, mis manías, mi hábito, mi estilo, mi lenguaje, ¿verdad? Entonces, si usted ve aquí atrás, por ejemplo, tengo una pintura que comparte esas, espéreme, tal vez le voy a mostrar esto horizontal, que comparte esas manías, pero además también me encanta la escuela de pintura abstracta, la escuela de pintura salvadoreña de Valero Lecha, que
by the way, de nuevo, tiene ese punto de contacto con la pintura del barroco, porque Valero Lecha fue alumno de Cecilio Pla, que fue alumno de uno de los alumnos del pintor español Sorolla. Y Sorolla obviamente es practicante de esta pintura a la prima, que es heredada también de los pintores del barroco, sobre todo de Velázquez y de la filosofía velasqueña. Pero ahí hay una línea conductual desde, digamos, Tiziano, Vecellio en el Renacimiento, que sienta las bases de esa pintura barroca. Entonces, digamos que esas son las cosas que a mí me han llamado la atención. Quiero además señalarle que su servidor es arquitecto, y entonces era lógico que mi primera entrada al arte fuera en términos, permítame, en términos de pintura geométrica, de pintura abstracta, pero como todo eso cambia y evoluciona, yo ulteriormente me encuentro en un momento a donde sí creo que es esa descripción de pintura que hago, expresionista, lo que hago. Muy bonitas sus obras, entonces es como Gracias. una combinación de De muchas tratar cosas. de muchas cosas, pero a tratar de encontrar como un arte propio realmente, ¿no? Que es lo que uno busca como artista. Ya lo dijo usted, el punto, yo en lo personal hay muchas gentes que me regalan el buen concepto de que soy técnicamente bueno. Y yo en lo particular les señalo que no es la intención de mi trabajo lograr una maestría técnica en el terminado, porque de hecho mi trabajo lo que quiere predicar es que el terminado no tiene nada que ver con el arte desde el punto de vista que lo que yo sí predico que importa es la creación de un lenguaje personal. Y ese lenguaje personal incluso su servidor ha querido encontrarlo más allá del tema, porque muchas veces cuando se habla de mi pintura como artista, entre comillas, los artistas hablamos de mi pintura, muchas veces ciertamente señalamos algún tipo de práctica técnica que nos caracteriza, pero nos inscribe la mayoría de veces dentro de un tema también. Ahora, el tema cumple desde mi punto de vista más como funciones de mercadeo. Digamos que si el tema es imperativo para usted, debe de serlo desde el punto de vista de mercadeo, porque es más fácil producir las obras, es más fácil mercadearlas, es más fácil lograr un posicionamiento comercial o digamos un posicionamiento de marca. En general, si usted se mantiene dentro del tema, pero el tema para mí es limitante, sobre todo en un mundo como el nuestro. La revolución de nuestras sociedades a partir del año 2000, digamos, a la fecha, es enorme. Desde las redes sociales, póngale 2015 en delante, porque hoy día ya no hay tanta estabilidad en el gusto de las personas y en la, digamos, relevancia de cierto tipo de celebridades. Hoy se mueve todo de manera más arbitraria y más fluida. Es decir, las grandes personas, los grandes nombres ya casi que no son posibles, porque existen múltiples comunidades que siguen valoraciones de tipos tan distintos y diametralmente opuestos que acordar como sociedad quién es el máximo exponente de cualquier cosa es casi imposible. Entonces, yo en lo personal creo
que si usted ve ese tipo de comportamiento de nuestra sociedad y sobre todo la sociedad salvadoreña, que es una sociedad pequeña, pero muy diversa en sus intereses y muy poco, digamos, educada en materia artística, y lo digo con toda la candidez del mundo, no con un afán negativo y crítico, pero es la verdad. Si nosotros tenemos un muy pequeño acervo artístico, no hay colecciones antiguas, no ha habido academia hasta hace muy pocos años de arte. Entonces, y la gente en El Salvador tiene una idiosincrasia que valora mucho la fuerza muscular y la rudeza en la obtención de objetivos, lo cual hace que las personas en nuestro país consideren que la belleza, que el arte, que la delicadeza son debilidades indeseables. Y eso nos pone en un gran antagonismo con la sociedad, a menos que su arte sea un arte de disrupción social, de marxismo cultural, como el arte conceptual ha sido siempre. Entonces yo por eso le decía, un lenguaje permite atacar, ser, digamos, un cronista más eficaz de la diversidad que si usted simplemente pinta un tema. Me parece muy interesante, la verdad, su punto de vista y lo que dice. Por lo tanto, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál Correcto. fue la motivación principal por la cual usted decidió dedicarse a las artes plásticas? Fíjese que esencialmente yo creo que esto del arte es una vocación, porque yo en lo personal la he perseguido de esa manera. No sé si haya alguien que se meta al arte porque es un buen negocio, lo dudo, porque en primer lugar no lo es. Hay gente exitosa como en todo, ¿no? Y supongo que así debe ser, pero en términos generales parece ser que un profesionista de cualquier otra naturaleza tiene más posibilidades de ser exitoso. El punto es que yo incluso tengo mi carrera y trabajé en la arquitectura. Mi carrera es la pintura, no me malentienda. Tengo mi carrera profesional de estudios en la arquitectura. Pero el toque es que mi personalidad no funciona en esos otros entornos. Y yo en la pintura no solo tenía ya un talento que había cultivado desde niño, como todo mundo, como todos nosotros, porque yo incluso durante mi carrera en la arquitectura, que la hice y trabajé desde que estudiaba segundo ciclo, la hice como ilustrador arquitectónico. Si usted se da cuenta, esta pintura es del año pasado, creo, y ahí está, pues, ahí está esa impronta, ahí está ese génesis, ese origen. Y entonces, pero ya había practicado yo mi arte en el sentido de que ya tenía destrezas, me la fomentó la carrera de la arquitectura. La carrera de la arquitectura me dio algo muy valioso que yo no voy a dejar de ponderar, y es un sentido de diseño. Y eso es precisamente lo que me permite ser pintor abstracto. Y usted, y bueno, tengo que decirle, yo me aprecio como un buen pintor abstracto, y que esperaba que le dijera, pero al margen de eso muchas personas lo opinan. Y eso es debido a ese sentido de diseño. Porque a buenas a primeras da la impresión que el arte abstracto es acerca de hacer manchas y colores y caos y expresión. Sí, pero toda pintura y todo arte de verdad es un acto de comunicación. Y la pintura abstracta es el acto de comunicación de cosas intangibles que no tienen forma. Es decir, está hablando de valoraciones trascendentales. Algún crítico hablaba de que la pintura abstracta es el arte de lo innombrable. Entonces está hablando de abstracciones ideales, como por ejemplo Dios, emociones, etcétera, etcétera. Entonces, que usted pueda comunicar un mensaje de determinada naturaleza
ante la ausencia de un referente formal, es ya una cuestión como la música. Es una sensibilidad superior que requiere de un control compositivo, de un control cromático. Pero como la escuela de los barrocos decía, hablando de Sorolla, hablando de Sargent, no es que tú no puedas trabajar muchísimo las pinturas, es que no deben verse muy trabajadas, deben verse frescas y espontáneas. Entonces ese acto de encontrar verdades claras y sencillas y plantearlas con gran robustez es esencialmente algo que requiere una mente clara, una acción decidida, una determinación en el acto de crear, diseñar y pintar. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la cosa, según yo. A título personal, todas estas cosas, lo que le decía de nuestra sociedad y todo, es, digamos, mis inferencias, no están más que suscritas a mi opinión. Sí, bueno, yo considero también que en el arte tenemos cierto grado de libertad y por lo tanto coincido con su punto de vista acerca de cómo los artistas debemos tener vocación para dedicarnos en esta área y cómo en cualquier medio debemos aprender a transmitir nuestras ideas y nuestros sentimientos, que creo que también es lo que nosotros buscamos como artistas siempre, Y ya que somos señorita seres. Janie, solo le quería señalar una cosa que por estar hablando de estas teorías que a mí me encantan, se me escapó responder concretamente a su pregunta. Sí, Yo sí, en disculpe. realidad encontré en la pintura un trabajo a donde yo podía trabajar solo y trabajando solo además expresarme y eso a mí me encantó, lo cual la arquitectura y muchas otras profesiones son artes colectivos. Y realmente la pintura también es un arte colectivo, no podemos salir de la sociedad, lo cual creo que es un error y no interactuar con los demás. Pero a mí en ese momento me satisfizo mi estado emocional. Sí, bueno, como le decía, ¿no? El final, o sea, lo importante es que uno se sienta bien con lo que uno busca transmitir con su obra también. Eso es lo más Claro, importante dentro del arte. claro, claro. Bueno, creo para concluir, esta sería la última pregunta. Me Magnífico. gustaría que usted me compartiera su punto de vista acerca de la evolución del arte a partir de la década de los 90 hasta la actualidad y cómo ha influido en el arte el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ok, aquí hay como tres momentos. Usted habla de los 90, pero para hablar de los 90 es necesario hablar de los 80. Yo sé que suena tontería lo que le estoy diciendo por obvio, pero resulta que los 80 fue la década de la guerra y la guerra ciertamente generó artistas que yo considero son súper interesantes debido a su originalidad, ya que estábamos en un entorno aislado, pero esa originalidad estaba y corría paralela a cierto tipo de ingenuidad y de falta de desarrollo técnico dentro de los parámetros de la tradición. Entonces, en aquel momento, cuando llegaron los 90, El Salvador firma los acuerdos de paz y eso genera una emoción nacional en torno a que habíamos superado uno de los más escabrosos episodios de nuestra historia y que ahora teníamos todos como nación, no importando de en qué sector del conflicto usted estaba ubicado o en qué sector de la sociedad, nosotros teníamos la oportunidad de construir algo nuevo que sobre todo para los que éramos jóvenes en aquel momento, significaba la oportunidad de realizar un sueño y de crear o construir una vida que no era posible antes de ese evento. Entonces, en esa sinergia de la sociedad entera se generó un espíritu de optimismo celebratorio y mucha gente además
invirtió y este país velozmente se modernizó, lo que en aquel momento pudo y de la manera que se concebía a través de esa inversión, pero parte de eso fue mucha iniciativa por ampliar la cultura y paralelo a ello, divulgar un nuevo El Salvador como una nación próspera y en paz. Entonces, muchos espacios culturales nuevos surgieron con dinero de hermanos lejanos, con iniciativas de muchos artistas que siendo nuestros seniors tuvieron visión y contactos para crear concursos, oportunidades. Y entonces, en ese momento, muchos no solo comenzamos nuestras carreras, sino que también decidimos dedicarnos al desarrollo de un arte de corte más internacional. Entonces, ahí es a donde yo levanto estas influencias, no solo por capricho, si es que aquí hubo una iniciativa que se llamó Intercambios Culturales. Intercambios Culturales fue una iniciativa de los hermanos lejanos, liderada por un gran artista, no sé cómo clasificar a Robert Rauschenberg, que es pop art, quizás, y una modelo salvadoreña americana que se llamaba Tracy Turlington. Y entonces también estaba involucrado un tipo de una disquera Motown muy famoso. Creo, no estoy seguro. La cosa es que esa iniciativa creó un centro cultural a donde nosotros muchos nos educamos y encontramos oportunidades. Tenían en ese centro cultural biblioteca, actividades, intercambios, así se llamaban, intercambios culturales. Y obviamente Robert Rauschenberg era un expresionista, pop art, expresionista. Ustedes las pinturas de Robert Rauschenberg, todavía conservo yo mucho de eso. Ese brochazo lleno de pintura, de colores, etcétera, etcétera. Entonces, el expresionismo abstracto también fue empujado en esa iniciativa y lo levanté yo. Digamos, la pintura abstracta, estaba el finado Rodolfo Molina, que se unió a esa abstracción, estaba también el recién finado Víctor Barriere, que comenzaron a hacer sus obras más visibles. El Oscar Soles también haciendo abstracciones, y pues de la gente que yo recuerdo de ese momento. Pero también surgió otro tipo de colega que, llegado el año 2000, se definieron como artistas conceptuales vía la Galería Villanova Fine Art y además la Bienal Centroamericana que organizaba el Banco Promérica. Y allí los artistas de Caballete nos topamos con una realidad internacional, que era que el arte conceptual era pujante en aquel momento y para nosotros era novedad. De hecho, yo mismo, parte de mis primeros contubernios con el arte fueron participar de un grupo de arte conceptual que fue Bajo Tierra, se llamó. Entonces, el grupo de arte conceptual Bajo Tierra, estaba el colega pintor Javier Alas, que es un gran escritor también, Milton Doño, José Mario Hernández, creo que era el apellido de José Mario, y su servidor. Y nosotros comenzamos a explorar estas cuestiones del arte conceptual desde el punto de vista también, al menos mi posición fue de Marcel Duchamp y de Robert Rauschenberg, que es arte objeto y descontextualizaciones, etcétera, etcétera. Pero a mí, pasado un rato, no me pareció que yo tenía más de pintor, tenía destrezas y mejor talento para eso. Pero a partir del 2000, estas personas, con esa Bienal Centroamericana, con la Galería Villanova, surgieron grandes artistas, gente que ha hecho contribuciones inmensas a nuestra cultura, como por ejemplo Walter Iraeta, que a mi gusto, Walter Iraeta y Ronald Morán, Simón Vega son los tres nombres más grandes, y en realidad les estoy diciendo, son grandes esos nombres a nivel de sus contribuciones,
porque de repente el trabajo de Walter, que es en muchas disciplinas, es sobre todo muy valorado en materia de una tipología de arquitectura de remesas. Ese fenómeno, ese catálogo fotográfico que él hizo es de verdad de gran resonancia como un fenómeno sociológico. Entonces, creo que es sin duda quizás el documento más notable de esa época y más profundo en su contenido y su exploración, con el gusto impecable de Walter, que ha sido un profesional de primerísima categoría siempre. Entonces, digamos que eso se extendió durante toda una década y ahí surge también el señor Ronald Morán y surge Simón Vega, que son artistazos muy, muy laureados con carreras internacionales interesantísimas. Y llegado este momento que le digo a mi gusto, el arte conceptual está fundamentado en una premisa. Ahora, esto los artistas conceptuales no lo van a querer aceptar porque parte de la maniobra del código conceptual es la disrupción, digamos, de los valores tradicionales de la sociedad. Y usted ve que en todo arte conceptual hay una seria conversación de género, de comunidad LGTB, de identidad, de, digamos, migración, de raza, etcétera, etcétera, todos temas políticos, pero lo hacen desde un punto de vista disruptivo. Y eso, obviamente, a mi gusto, de nuevo, plantea una ideología política clara. Y entonces, ahora, el punto de si usted cree que estas comunidades debieron o no luchar en aquel momento ya no está en debate, porque hoy tenemos un mundo diferente debido a las luchas que estos artistas establecieron, a las conversaciones que estos artistas establecieron, al margen de que la naturaleza de sus argumentos o la agenda de sus argumentos era esencialmente política. No me refiero a que ellos tenían filiación de esta o de la otra, sino que es un activismo político. Usted está haciendo política al promover ese tipo de agendas y cabildearlas, lo cual es un arte muy distinto al arte de la estética, de lo privado. Entonces, muchas personas opinan que el mundo de hoy no podría ser el mismo sin ese gran auge que tuvo el arte conceptual en el año 90, de los 90 al 2000, pero resulta que de repente ese activismo cultural que es sin duda una cosa humana, una lucha lícita que ha producido frutos trascendentales en nuestras sociedades de apertura, se vio corrompido por gran especulación en cuanto al valor del arte, en cuanto al contenido del arte, por no tener un código claro con el cual medirlo. Y por eso es interesantísimo también esta forma de arte, porque es una obra susceptible de interpretación e interacción, pero al margen de eso que le digo, ha sido un debate enorme acerca del significado y valor de estas obras. Resulta que esta especulación de repente tuvo extremos charlatanescos, abusivos, burlones, que ya simplemente eran instrumento de ciertas élites para darle gran valor y plusvalía a cierto tipo de obras que no tenían ningún valor y plusvalía o que tenían cierto tipo cuestionable de valor y plusvalía. El caso es que uno de los grandes, digamos, promotores de estas formas de arte en el mundo entero se llamó Charles Saatchi, que además era el
CEO de una de las publicidades más grandes del mundo. Y él incluso lo confiesa en un libro que se llama Yo, Charles Saatchi, artejólico, confiesa las estrategias que él empleó para elevar la obra de Jeff Koons a los valores multimillonarios y celebridades que tenía él, que tenía Tracy Emin, que tenía todos los chicos estos de lo que llamaron The Young British Artists. Entonces, eso como que de repente hizo que muchas personas despertaran a la naturaleza especulativa de este arte y súmele el surgimiento de las plataformas sociales que ya le permiten crear una comunidad tanto a la gente que cree en los derechos civiles como en los derechos de la gente, de gente gay, como los paisajistas que hacen tours por Italia o los que les encantan los gatos, o etcétera, etcétera. Usted se habrá dado cuenta que en Instagram lo que hay es una colección de comunidades de tan diversa índole. Y entonces Juan Santiago Martínez me hablaba de el valor del arte conceptual en algún momento y yo le hacía la reflexión, pero ya viste que Bad Bunny es el cantante más vendido del planeta. ¿Qué significa eso? Pues es que Bad Bunny está haciendo algo por la sociedad, está construyendo algo o es efectivamente un talento de alguna estatura gigante. Y usted va a ver que ya también no, simple y sencillamente le encanta a la gente y la gente tiene derecho a escogerlo, a vivirlo, a disfrutarlo, whatever ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante sociedades multiculturales, enormemente plurales. Entonces, eso ha hecho que la pintura recobre un gran protagonismo, porque además la pintura es tremendamente accesible, no solo porque hay un gran cuerpo histórico estructurado de referentes y de direcciones como la que yo les señalaba, de continuidades, de escuelas, de antecedentes, sino también porque la imagen en tiempos de TikTok y de Instagram, una imagen vale 1000 palabras, ¿verdad? Y un video vale 1.000.000. Entonces, es el vehículo ideal para capturar la atención y hay pinturas de todo tipo, desde las más frívolas, como le digo, yo sigo artistas de toda naturaleza, hasta las más complejas histórica y socialmente. Ahora, como en todos lados, el talento es un bien escaso y el talento desde nuestro punto de vista técnico y artístico. Entonces, eso también es debate acerca de las preferencias de cada persona. ¿Eh? Y yo estoy seguro que cada artista cumple una función en este enorme concierto de variedades que se llama democracia. Sí, creo que bueno, actualmente hay una diversidad enorme, de hecho, en el arte, que Híjole. incontablemente, ¿no? Hay demasiada gente haciendo arte de todo tipo y actualmente se maneja todos los puntos de vista que existen de todas las personas. Y sí, como usted dice, o sea, estamos en un lugar llamado democracia donde todos nos expresamos de diferente manera y con nuestros puntos de vista. Y eso me parece bastante interesante y de hecho en el mundo del arte pues es bastante diverso conocer los diferentes puntos de vista que hay acerca de los temas que hay variablemente para escoger y poder interpretar en una obra. Le quería señalar, querida Jamie, algo adicional que es un factor que la pandemia nos regaló. El hecho de que la pandemia le ha pegado un golpe, y mire que yo soy profesor, pero creo que le ha pegado un golpe mortal a la educación como la conocimos. Porque en alguna medida el arte plástico, sobre todo, y su know-how tradicional y todas las variedades de arte que usted quiera, tienen un vehículo, como le decía en el video,
tan, pero tan adecuado. En el tutorial, en el video, usted habrá visto infinito número de plataformas que ofrecen educación para todos los presupuestos, con protagonistas de diferente ranking y versatilidad de la que usted guste. Y entonces dependerá de usted construir un currículum adecuado a sus intenciones. Entonces, mucha gente podrá objetar que es una forma de educación falta de profundidad filosófica, pero yo le apuesto que si usted busca un curso de filosofía del arte, lo va a encontrar, de historia del arte, lo va a encontrar. Yo mismo sigo las clases de Harvard online. Entonces, ¿cuál es la profundidad que usted gusta encontrar? Va a depender de su propia expectativa. Ahora, ¿qué va a surgir de todo esto? Instagram ya lo dijo, va a surgir una serie una generación de chicos superdotados. Porque lo más común hoy día es que usted vea a una niña de 8 años cantando como una profesional o bailando como una profesional o haciendo deporte, un niño tocando batería como que si es un super pro. Yo sigo un bichito que es boxeador porque su papá le ha enseñado a boxear, el búho tiene un argentinito como que, creo que 8 años tiene, pero usted lo ve, lo que hace, el rigor técnico que, wow, tiene 8, 10 años, 12 años, ¿qué importa cuando tenga 25? Cuando esta generación ya sean pros, imagínese el nivel al que van a elevar nuestras profesiones. Hablando del papel que juega la tecnología. Y por otro lado, ahí la tecnología también está en un momento disruptivo, justo ahorita, porque la inteligencia artificial ya es accesible. Y eso ya plantea conversaciones que, por ejemplo, yo tenía con Germán Hernández Saavedra, con quien comparto la exposición de Aqua Hub ahí en el edificio de Millennium. Y Germán es un gran advocado al arte de la inteligencia artificial y está produciendo cosas sensacionales. Entonces, el debate en torno a qué va a suceder con la creatividad y cómo instrumentalmente vamos a emplear los artistas la inteligencia artificial es un debate más válido que nunca y más grande que nunca y más apremiante que nunca. Pero de que eso va a tener un impacto definitivo en lo que hacemos, en la velocidad con que lo hacemos y en la calidad con que lo hacemos, también es cierto. Y acuérdese que por cada cosa que va a la derecha vamos a crear una que va a la izquierda. Picasso es el claro ejemplo de esta respuesta disruptiva en torno a la fotografía y a los conflictos humanos, que by the way, es casi que calcado el escenario histórico al de las disrupciones de principio del siglo XX. Entonces, vaya, este es un momento muy interesante para los jóvenes artistas y para los artistas en general. Sí, bueno, también considerando, ¿verdad?, de todos los, cómo la tecnología nos ha impactado, también considero que es muy importante tener presente a nuestra sociedad, ¿no? Y qué es lo que hoy en día nos identifica a nosotros también como artistas salvadoreños y en el mundo artístico, ya que como le mencionaba, existen una diversidad de puntos de vista en el mundo del arte. Y a pesar de que también estamos constantemente actualizándonos según las tendencias, ¿no? Porque es lo que también hoy en el arte se maneja, actualizarse según la tendencia. Pero creo que también es importante no olvidar nuestras raíces, como le mencionaba, salvadoreñas, ¿no? Ahora, y mire que hoy son más importantes que nunca, porque este país, junto con el mundo entero, se está reinventando. Pero nuestras raíces tienen un problema, que no son muy profundas ni son muy estructuradas. Entonces el artista es como cuando, por ejemplo, se descifró la piedra de Rosetta con la que se pudo traducir el jeroglífico egipcio,
O como cuando, por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi se encontraron enterrados en una vasija en el Mar Muerto. Es que hay grandes faltantes en la construcción conceptual y narrativa de esa identidad. Y esos faltantes deben ser llenados de alguna manera, y esas piezas yo en lo personal creo que son susceptibles de creación y libre asociación con nuestra experiencia salvadoreña. El hecho de que lo que le contaba al principio y por lo que le pedía disculpas es una reflexión acerca de quiénes somos realmente los salvadoreños, más allá del paletero y la señora del canasto, porque ciertamente el lugar, digamos, vernacular o el lugar popular en el arte tiene el corazón del pueblo, tiene un lugar fundamental, pero eso es la superficie nada más de la salvadoreñidad, ¿verdad? Entonces, son esos grandes vacíos de nuestra identidad los que deben llenarse. Vaya, yo soy un geek, si usted quiere, pero con alguna profundidad creativa, artística e intelectual, porque si no corremos el riesgo de promover pura artesanía, y a los artesanos no se ofendan, lo están haciendo genial y creo que es una oportunidad enorme para crecer y contribuir al desarrollo del arte, de la artesanía y del país en enorme medida, pero no nos confundamos. Y yo creo que, vaya, hoy platicaba en la mañana con una amiga artesana de Santana que ella me dice que yo no soy artista, yo soy artesana. Entonces, ellos lo tienen claro, espero que nosotros lo tengamos claro también. ¿Cuál es la diferencia? Creo que es tema de otro panel forum. Entonces, Bueno, muchas gracias por todo. Me parecen muy interesantes de verdad sus puntos de vista y agradezco mucho su colaboración para la entrevista del día de hoy. Espero que también próximamente podamos encontrarnos en proyectos futuros. claro, esta es su casa, estoy a la orden para lo que ustedes gusten, les deseo lo mejor en sus carreras y a todos los colegas de la Nacional, alumnos y maestros, un abrazo y saludos enormes. Muchísimas gracias. Espero que tengan un muy feliz fin de semana y de verdad Gracias. muy agradecida por darme la oportunidad de entrevistarlo. Para servirle, Jamie. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.